Vamos a abrir nuestras Biblias y nuestras aplicaciones en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Y dice así este relato. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Y antes de entrar, mientras que estaba leyendo esas cosas que a veces vienen a la mente, yo no sé si el ciego que en la primera vez dice que había hombres como árboles estaba viendo la cancha de Boca. Fui honorable con los hinchas de River, ¿eh? No dije cancha de River, dije cancha de Boca. Veo hombres como árboles. Bien, es interesante este pasaje. Sumamente interesante. Porque se da acá un episodio en el cual, como característica sobresaliente, podemos ver que Jesús hace un milagro, el milagro de sanar a un ciego, pero lo hace en dos etapas, en dos tramos, en dos tiempos. Y no creo equivocarme en decir que es el único milagro que Jesús realiza de este modo. Y bien vale hacernos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué fue de esa manera? Y un poco esto es lo que quiero compartir con ustedes. De hecho, el tema central, si pudiéramos poner un título, sería incredulidad. Y esto tiene un trasfondo, o sea, lo que está alrededor de este episodio, lo que está alrededor de este milagro, de esta sanidad. En realidad hay un estado de incredulidad en el medio ambiente donde ocurren las cosas. También vamos a estar mirando ese aspecto. Pero lo cierto es que, pasado en limpio un poco lo que ocurrió, dice que le llevaron a Jesús un hombre ciego. Esto fue en la zona de Betsaida. Y es interesante ver que no es el único enfermo que llevaron a Jesús, o sea que esta escena se multiplicó por cientos y por miles de enfermos que fueron llevados a Jesús por otras personas para que Jesús pusiera la mano sobre ellos y fueran sanos. Así que hasta ahí vamos bien. Y aquí estamos dentro, digamos, de lo que era esperable. Un hombre que estaba ciego, lo llevaron a Jesús para que Jesús lo sanara. La primera cosa que quiero es, de alguna manera resaltar es que cuando a Jesús se lo llevan, Jesús lo toma de la mano y lo saca fuera de la ciudad, o sea, lo aísla, lo lleva aparte. Vamos a ver eso en un instante. La segunda cosa que me llama la atención es cómo Jesús lo sana. Dice que le escupe en el ojo, en los ojos. Claro, nosotros, yo no sé usted, pero de pronto a lo mejor cuando llega a ese párrafo, usted hace, ay, ¿no es cierto? Qué manera rara, ¿no? Por ahora lo dejamos ahí. Lo mejor me puede pasar es que me baje el púlpito y me vaya, y lo dejo con la incógnita de todos estos temas. La tercera cosa que me llama la atención es lo que ya les he contado también hace un instante. Lo hace en dos tramos, lo hace en dos tiempos. Entonces, remarcado estos detalles, vamos a ir uno por uno. Betsaida. Betsaida era un lugar que
se caracterizaba o que sobresale en el relato bíblico por justamente ser lo contrario a gente con fe. Eran gente incrédula. Eran gente que tenían de alguna manera un espíritu de incredulidad, de resistencia al obrar de Dios. En Mateo 11, 21 nos cuenta que Jesús en una oración y en otro momento, que no era dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, justamente el lugar del que está mencionando y que ocurre esta sanidad, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo, que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y acá hay un milagro que se está intentando realizar en un medio hostil, en un medio refractario, en un medio que justamente Betsaida como característica no era una ciudad de fe. No eran gente de fe. En Marcos capítulo 6, versículo 1, dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. No era el único lugar. Cuando se refiere a este pasaje que está en pantalla, es cuando Jesús va a su tierra, digamos, natal, mejor dicho, más que natal, su tierra de crecimiento, su tierra de niñez, Nazaret. Está diciendo allí, ¿y qué pasaba en esa ciudad? En su ciudad, en versículos 5 y 6 del mismo capítulo, dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Aún en su ciudad, en su barrio, también estaba el mismo fenómeno espiritual, el fenómeno de la incredulidad. Y lo dice tan claramente en este párrafo que hemos leído, que Jesús allí no pudo hacer muchos milagros. Y con todo el respeto, pero lo digo para tratar de ser gráfico, para Jesús la incredulidad es como para Superman la kriptonita. No es un chiste, sino de que quién no ha leído, quién no ha visto, quién no ha conocido la historia de este superhéroe. Y la kriptonita lo debilitaba, la kriptonita lo neutralizaba a Superman. La falta de fe en el paralelo, en el símil, es lo que bloquea el poder de Dios. Si usted quiere bloquear el poder de Dios, responda con incredulidad. Si usted quiere cerrar la puerta al poder de Dios, sea incrédulo. Resista. Y es lo que le pasaba a Nazaret y lo que pasaba en Betsaida, que ya no eran personas o un individuo, era una zona, era un ambiente en el que se movía este espíritu. Marcos 8, versículo 17 al 21, nos relata que no solamente tenemos el problema en Nazaret, lo tenemos en Betsaida, ahora habla a los discípulos, dice, al darse cuenta de esto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Ya había habido la multiplicación de los panes, de los peces, los discípulos habían estado activos, habían participado y habían visto con sus ojos el poder de Jesucristo multiplicando y dando de comer a multitudes. Y en un momento dado hubo allí como un desencuentro, como un malentendido, donde pensaron que Jesús decía, uy, no hay pan. Y ellos empezaron a impacientarse a ver cómo obtener pan. Pero ya habían visto que Jesús era el pan de vida y Jesús era quien tenía el poder para hacerlo. Y entonces le dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Tienen el corazón endurecido. Siguiente. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Jesús le está diciendo esto a los discípulos. Cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7 dijeron. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden?
Así que, tengo una Nazaret incrédula, tengo una Betsaida incrédula y tengo los discípulos en un episodio de incredulidad. Lo bueno de los discípulos es que no se quedaron en ese lugar, no se quedaron en ese estado, sino que después en el andar del tiempo y el discipulado de Jesús con ellos fueron creciendo en fe. Y luego, cuando Jesús ascendió a los cielos, o sea, murió, resucitó y ascendió, quedaron ellos y estaban llenos del poder del Espíritu Santo y ellos mismos realizaban milagros en el nombre de Jesús. Pero, incredulidad. Voy a compartir, ya lo he mencionado, he hecho como una introducción de cuáles son los 3 puntos o las 3 verdades que logro discernir, entender en este pasaje. Pero siempre les digo lo mismo, no se quede con lo que escucha, indague usted, medite usted, profundice usted. Aún en la semana, cuando usted esté, obviamente, dentro de un rato, cuando usted vaya a su casa, vuelva al pasaje. Cuando abra la Biblia, abra en este pasaje, en Marcos capítulo 8, y vea y pídale al Espíritu Santo que le siga revelando esta palabra. La primera parada en este viajecito que vamos a hacer de 3 estaciones, lo primero que podemos detectar es que Jesús sana al ciego en 2 etapas, como dije, en 2 tiempos. ¿Por qué? ¿No había poder en Jesús para hacerlo de una? Y sí, de hecho que lo tenía. Y lo tiene y lo tendrá, porque es el Señor. Pero a mí me parece que lo que esta palabra nos intenta revelar es que en este caso la sanidad fue un proceso. No fue un instante, fue un proceso. Por lo menos en 2 tiempos, por lo menos en 2 etapas. Y yo quiero animarte, porque muchas veces este proceder de parte de Dios con nosotros es ese. Es el proceso. Dios está trabajando en nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en aceptar y creer y saber que Dios está trabajando conmigo, que Dios está trabajando contigo, que Dios está obrando en tu corazón. Y lo está haciendo hoy, lo seguirá haciendo mañana y pasado y el mes que viene y hasta donde el Señor disponga que esté sobre esta tierra o Él venga y nos lleve a su presencia, hasta ese momento Dios va a estar activo. Dios va a estar ocupado en nuestra vida, trabajando, moldeando como el alfarero lo hace con la pieza de barro. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? No los escucho. Hasta el día de Cristo Jesús. Significa que lo que empezó, continúa, Dios trabaja, Dios opera, Dios transforma. A mí me encantó el momento preliminar que nos pasa que sin ponernos de acuerdo nos podemos dar cuenta. Digo, nos ponemos de acuerdo porque no habíamos hablado entre nosotros de qué vamos a hablar o qué vamos a cantar, pero el hecho de que poder mirar a la cruz, poder mirar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es el centro de la historia, es el centro de la actividad, o sea, Dios salva al hombre en Cristo Jesús. Dios vino por nosotros y para nosotros. Y entonces, por un lado está toda mi miseria, mi fracaso, mis caídas, mis desobediencias, mis rebeliones. Pero en la cruz está mi perdón. En la cruz está mi restauración y mi oportunidad. Por eso que no es un esfuerzo, no es un trabajo, es por gracia. Es por gracia. Es regalo del Señor para con nosotros. Entonces, bendecí y aceptá y tené gratitud por el proceso de Dios en tu vida. Porque acá hay una promesa en lo último que hemos leído, que el que comenzó la obra, la va a terminar. No se va a dar por vencido,
No va a llegar un momento de decir, acá no hay solución. Con esta, no reniego más. Eso nos podría pasar con nuestros padres o nosotros, a veces con otros. Decir, estoy cansado, siempre lo mismo. Dios no es así. Dios es el Dios de la oportunidad, de la misericordia, de la bondad y de la reprensión. Que muchas veces tiene que llamarnos la atención, que muchas veces nos tiene que corregir como un buen padre lo hace con su hijo. Entonces, no desestimes la exhortación, no desestimes el trato de Dios con vos y no discutas cómo Dios opera. Él es soberano, Él es el Rey y yo soy el barro en sus manos. Amén. Primera lección entonces, proceso. La segunda lección es sumamente interesante, que Jesús lo saca al ciego y lo saca fuera de la aldea, fuera de la zona, fuera del lugar. Lo aísla. Y podríamos empezar a entender cuando entendimos el contexto. Estamos frente a una población incrédula. O sea, no era el tema de una persona, porque que haya un incrédulo en la sociedad, bueno, de pronto no nos llama la atención. Que haya un incrédulo en mi trabajo, o en la facultad donde curso, o en el colegio donde voy, o en el barrio donde vivo. Bueno, siempre alguno hay. Pero el tema es cuando es un estado generalizado. Cuando estoy frente a una situación, digamos, que es de todos, o de la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría entonces pone destino, de alguna manera marca la cancha, como diríamos en criollo. ¿Y qué hace Jesús? Lo saca. Lo saca. Lo lleva aparte. Y en Hebreos 11:6 dice algo que vamos a tomar. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera alguna. Usted no puede entrar a la gracia de Dios por cualquier camino. Usted entra por fe. Fe es esa llave, es esa puerta que se abre. Fe es la combinación de la caja fuerte, que cuando yo la tengo en mi mano y la ejecuto, la uso, la aplico, entonces se abren las puertas. Fe es esa herramienta que Dios puso en mi mano para llegar a Él y obtener de Él todo lo que realmente necesito y aún más. Porque cuando uno empieza a experimentar la gracia, la gloria y la bendición de Dios, siempre sobreabunda, va más allá de lo que yo pensaba, creía o soñaba. Porque Dios es un Dios bueno. Y su misericordia es para siempre. Yo no sé qué concepto tenés de vos mismo, pero a mí hay algo que me emociona hasta las lágrimas, al punto de saber de que no merezco nada de lo que Dios me da, y sin embargo Dios me lo da. Y eso es gracia. Eso es regalo. Jeremías 15:19. Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Ahora esa frase central, miren, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Qué difícil es cuando en mi familia hay incredulidad. Qué difícil cuando mis amigos están en incredulidad. Qué difícil es cuando mi entorno, la gente que me rodea, es gente resistente a la presencia de Dios, a creer en Dios, a buscar a Dios. Qué difícil que se hace. Pero creo que Jesús nos da una clave. Dice que lo tomó al ciego, lo tomó de la mano y lo sacó fuera. No estoy diciendo, y no me malinterprete, que estoy diciendo que si usted está casado o casada con alguien que no cree, usted se separe o se divorcie. Eso no estoy diciendo. No.
Por eso, como sé con los bueyes que aro, me adelanto y lo aclaro. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, cuando hay una parte incrédula, dice que el que es creyente está bendiciendo al incrédulo. O sea, usted, hijo, hija de Dios, que sobrelleva una relación conyugal donde su pareja no es cristiano, cristiana, o es más, tiene un espíritu refractario hacia las cosas de Dios, sepa claramente que quien es del Señor es quien está haciendo cobertura espiritual sobre el cónyuge que le falta. Así que, un breve paréntesis digo acá. Querido hermano, hermana, usted es una puerta de bendición para su matrimonio. Usted es una puerta de bendición para su casa, porque usted cree. Pero el tema es que usted cree. Y entonces aquí tengo que tener muy en claro que ellos no se conviertan a ti, perdón, que tú no te conviertas a ellos, pero ellos sí se conviertan a ti. Eso es lo que el mandato que le da a Israel. Le dice, todo bien, pero vos no copies el estilo de vida de los países paganos que están alrededor de Israel. No vivas como ellos. No hagas lo que ellos hacen. No hables como ellos hablan. Que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Mantén tu identidad. Mantén tu estado. Mantén tu fe a costa de todo. Porque si te mantenés firme, si seguís firme, en algún momento podés ganar la pulseada. Y quien no es, pasa a ser por el testimonio. Hay muchos testimonios de que por el cónyuge que se mantuvo fiel al Señor, el otro conoció. Por hijos que estaban rebeldes al Señor, al ver la fe del padre o de la madre, se volvieron a Dios. Y viceversa, por la fe de un hijo, los padres conocieron al Señor. Así que no claudiques, no te canses. Sigue adelante. Permitile al Señor tratar con vos en tu vida cotidiana y que Él te siga revelando quién es Él, para que los demás puedan también saber quién es Él. Amén. Qué difícil es cuando tengo contra en mi propia casa. Qué difícil. Pero quiero alentarte con todo mi corazón. Tu batalla no es en vano. Tu lucha no es en vano. Tu persistencia en la cruz de Cristo no es en vano. Dios honrará tu fe. Dios honrará tu servicio. Dios honrará tu lealtad a Dios. Detalle. Nunca cometas el error de hablar de Jesús, por ejemplo, en tu trabajo con todos rodeándote. Porque cuando todos están alrededor se van a burlar de vos y van a hacer una unidad de resistencia hacia vos. Pero copialo al Señor, que lo tomó de la mano y lo sacó fuera. Cuando quieras hablarle a alguien, invítalo a tomar un café. Decirle, vamos a sentarnos a charlar un rato, pero sacalo fuera. Sacalo fuera. Correlo del ambiente de incredulidad para que te pueda oír. Vas a ver que las palabras que Él te dice, una cosa es cuando hay público, cuando hay tribuna, y otra cosa es cuando estás solo. Creo que Jesús era futbolero en esto también. Ya sabía muy bien cómo operar. No cometas el error porque vas a ser el motivo de la chanza, te van a cargar, te van a insultar, te van a hablar con ironía. Bien, tercer y tal vez, no el más importante, porque cada uno tiene su importancia, pero en este tercer y último punto es donde Jesús utiliza saliva para sanar. En aquel entonces, el uso de la saliva, o se tenía el concepto que la saliva tenía propiedades curativas. Y no estaban errado, porque en la saliva hay unas enzimas llamadas lisocimas que justamente tienen
dos funciones o dos particularidades. Una es favorecer la cicatrización y otra es facultades antisépticas, o sea, evitar la infección. Entonces, no estaban tan locos al pensar esto. La saliva cura. Pero ¿por qué Jesús utiliza la saliva? Error sería pensar de que la saliva fue la que lo curó. Lo que Jesús está haciendo con el ciego, como era ciego, no podía ver lo que estaba haciendo Jesús. Al sentir entonces el acto de untar sus ojos, dice escupió. Yo creo que el ciego supo exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Y ahí es donde el ciego empezó a entender qué iba a pasar con él. Empezó a entender cómo Dios podía operar en él. Empezó a desarrollar una fe propia, a decir, bueno, ¿puedo ser sano? ¿Puede ocurrir conmigo el milagro? Y a mí me encanta saber que Dios es un Dios que revela su proceder. Él no trabaja a escondidas, Él no trabaja por detrás, Él no traiciona, sino que viene de frente y te dice lo que Él va a hacer contigo, cómo Él va a obrar en tu vida. Muchas veces sentimos la presencia de una convicción íntima, personal, cómo Dios está obrando en mi vida, en mi entorno, en aquello que me aflige, en aquello que me preocupa. Cuando usted se corta con un cuchillo, especialmente las hermanas que cocinan, y los hermanos también porque hay muy buenos cocineros acá, ¿cuál es su acto reflejo? ¿Se cortó? ¿Qué hizo? Se lo lleva a la boca. ¿Sabe por qué es instintivo? ¿Usted cree que es casualidad? No, llevamos impreso en nuestro ADN el saber que la saliva ayuda, que la saliva sana. Volviendo entonces a la modalidad que Jesús usó. Yo le dije al principio, mire, a lo mejor usted se escandaliza. ¿Tenía que hacer eso Jesús? ¿No se le ocurrió otra manera? Que no sea escupiendo. ¿No es cierto? Podríamos hacernos otras de esas preguntas. Yo estoy seguro que las hacemos. ¿Por qué hizo lo que hizo y no hizo de otro modo? Pero si usted lo aplica, ese mismo concepto, ese mismo razonamiento, ¿cuántas veces usted se encuentra preguntándole, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Cómo se te ocurrió hacer las cosas de esta manera? ¿Por qué estás permitiendo esto que está viniendo en mi vida? Litigamos con Dios. Confrontamos con Dios de alguna manera, aunque lo hagamos con todo respeto, pero de pronto nos plantamos en un punto de decir, yo no estoy de acuerdo con Dios. Yo no estoy de acuerdo con esto que me está pasando. Yo no estoy de acuerdo con esto que se está permitiendo. Yo no estoy de acuerdo que las cosas sean de esta manera. Y Jesús obró de esa manera. Y Jesús lo sanó de ese modo. Usted no va a verlo a Jesús trabajando con protocolos. Significa que punto 1, punto 2, punto 3, como si fuera una receta. No. Porque ya lo vio que Jesús operó de distintas maneras, en distintos momentos. Mire, para de alguna manera hacer memoria, en Juan 9, versículos 6 y 7, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. Estanque de Siloé no era el estanque de Betesda, es otro lugar que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Fíjense, el ciego fue y se lavó. No es lo mismo que ocurrió con el ciego de Betesda. El ciego de Betesda fue en 2 momentos, ve hombres como árboles, Hay una diferencia. Sí la saliva como punto en común, pero sí la diferencia de lo demás. Y se lavó y entonces al volver ya veía. ¿Qué dice Mateo 8:8? El centurión contestó. ¿Se acuerdan? El centurión fue a verlo a Jesús para que sanara a su siervo que estaba enfermo de muerte. Y el centurión le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Y qué pasó? Fue sano. Y fue sano a distancia. Entonces aquí Jesús no lo tocó, no le impuso las manos, no escupió. Acá Jesús lo hizo de otro modo. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que Dios es soberano y hace como Él quiere.
No te puedo decir otra cosa. Cuando me relaciono con Dios tengo que entender que Él es el Señor. Cuando voy a Dios tengo que entender que Él tiene la autoridad. Recién Gaby decía que ve la cruz y debajo de la cruz ella veía, estamos todos. La cruz era una. Quien fue a la cruz es uno. Los demás estamos abajo. Tengo que entender que Dios es y sabe cómo hacer las cosas, aunque yo no las entienda, aunque yo no lo comprenda. Por eso que la fe no tiene que ver con conocimiento ni con razonamiento. La fe tiene que ver, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios ha elegido relacionarnos con Él pura y exclusivamente por fe. Y el que tiene fe verá la gloria de Dios. Utilizó saliva, sí, para que el ciego entendiera lo que iba a pasarle. El poder no estaba en la saliva, el poder estaba en Jesús. Jesús hace como Él quiere. Y lo vemos obrando de distintas maneras en distintas personas. A mí me trae esto paz. ¿Por qué? Porque de pronto puedo entender que Dios trata conmigo no solo del modo que a Él le parece mejor, sino porque me conoce, sabe que eso es lo mejor. Y cuando Dios opera en mí, lo hace conociendo mi interior, lo hace conociendo realmente lo que preciso, lo hace haciendo exactamente lo que mi alma está necesitando. Entonces, qué lindo es tener un Dios de esta manera, un Dios comprensivo, un Dios que aún hace las cosas, aunque no las entendamos, pero las hace siempre bien y para bien. Así que las formas que Dios trata con vos muchas veces son sorprendentes. Yo te pido que hagas un pequeño ejercicio en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió? Cuando vos pensabas que las cosas eran de esta manera y sin embargo ahora son de otra. O fueron de otra. El problema de aquella zona, de aquella ciudad era su incredulidad. La incredulidad mata el milagro. El dicho, ¿se acuerdan? Billetera mata galán. La incredulidad mata milagro. Algunos de ustedes hace mucho tiempo que están viniendo a lo mejor a la iglesia esperando un milagro de parte de Dios. Revisa tu creencia. Ahora bien, Dios puede obrar, Dios puede no obrar o Dios lo va a hacer más adelante. Él es Dios. Entonces, puede ser sí, puede ser no o puede decir espera. ¿Cómo Dios está trabajando con vos? ¿Cómo Dios está operando en aquello que estás deseando que ocurra en tu vida y no ocurre? Yo quiero animarte a que hoy renueves tu fe, porque va a ser por fe y para fe. Porque no hay otra llave. No hay otra llave. La llave es fe. La puerta se llama fe. La puerta de la caja fuerte es fe. Y yo deseo de todo mi corazón que realmente el ejemplo del trato de Jesús con este ciego nos pueda llevar entonces a entender. Es un proceso. Muchas veces es un proceso. Otras veces es así. Y otras veces es un proceso, que es un acto determinado en un lapso de tiempo. Lo aisló para tratarlo aparte. ¿Se acuerdan? Lo aisló para tratarlo aparte.
Y esto nos enseñaba cómo nosotros también nos podemos manejar con aquellos que están alrededor nuestro. No puedo huir de donde estoy, pero sí puedo tratar de no permitir que ese ambiente me influya, que ese ambiente me marque la cancha a mí, cuando en realidad soy yo quien marco la cancha, porque la gloria de Dios está sobre mí, sobre ti. Resplandece. Aunque se burlen, resplandece. Sé luz. Y por último, hablábamos de el Señor a veces obra de manera sorprendente. Te vas a asombrar. ¿Cuándo, pastor? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Yo solo sé que en Él está el poder para hacerlo. No seas Nazaret, no seas Betsaida, sino que sé tierra fértil para la gloria de Dios, tierra provechosa, tierra de fe y de esperanza.